que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior comenzamos a hablar acerca de lo que unió Dios. Y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. Jesús en el pasaje registrado por Mateo capítulo 19 describe 3 elementos de su relato, los que son: el hombre deja a su padre y a su madre para formar una nueva familia. Segundo, él se une a su mujer como complemento perfecto, diseñado por Dios, tal como lo fue con Adán y Eva. El macho y la hembra forman un solo individuo, al ser una sola carne. Y por último, dice que Dios unció al mismo yugo. La versión Reina Valera en este pasaje dice lo que Dios juntó. La diferencia es importante en una traducción porque no es que solamente los juntó, porque eso daría pie a que ambos pueden seguir por separado. Y esto apoyaría el individualismo. La traducción correcta del griego del registro de Mateo dice que los unció o los puso bajo el mismo yugo. Segundo, la frase de lo que Dios unció bajo el mismo yugo tiene también los siguientes elementos. Primero, hay unión corporal que se expresa con los bueyes, que condiciona que sean parecidos entre ambos, sin diferencias, como en el tamaño, el carácter, la fuerza, la obediencia, ambos similares para trabajar unidos. El yugo es el elemento que une el objeto de lo que va a ser unido. Es un objeto indivisible que marca esa unión indivisible. El yugo es la expresión visible de la unión de parte de Dios para un trabajo en unión. Y último, los bueyes. La unión de estos 12 ejemplares de bueyes denotan que lo que se va a tirar requiere fuerza, requiere resistencia, también temple. No es de velocidad, es de una marcha continua. La carga es pesada, requiere que ambos consideren que esto no es liviano. Tercero, Cristo no cayó en la discusión con los fariseos acerca del divorcio, en el relato que nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 19, porque el centro es la unión que pone Dios. Ahora bien, si Dios unió bajo el yugo, ¿por qué debía existir un divorcio? ¿Acaso Dios se equivoca? Por supuesto que no. Fue precisamente lo que Jesús centró su respuesta a los fariseos. Cuarto, si un creyente no entiende de qué se trata el matrimonio, jamás podrá saber cómo elegir la compañera o compañero de yugo. El matrimonio, como lo dijimos en el estudio anterior, es una perfecta unión. Ella es el complemento de él, su ayuda precisa, como lo dice Génesis capítulo 2, y él es la fuente y protección, como lo dice Efesios capítulo 5. Y quinto y último, uno de los grandes problemas que vemos hoy en las congregaciones es el yugo desigual. Matrimonios que son producto de malas elecciones, tanto de ellas como de él. El problema es que un mal matrimonio contamina a una congregación, ya que no solo son malos ejemplos como matrimonio, sino que muchas veces son mal ejemplos también de la crianza de sus propios hijos. Amados en el Señor, la cruda realidad del yugo desigual es la que vivimos en cada reunión. Matrimonios con problemas, vidas no sanadas, frustración en sus rostros, desconexión entre la esposa y el esposo. Y si hay hijos, peor el resultado, hermanos, pues muchos de estos retoños obligados están en la reunión. Muchos de ellos pegados a un celular en plena liturgia. Los padres los conectan al celular para que no molesten, sin ver el peligro que esto significa. Los líderes, por su lado, no se ocupan de estos asuntos, porque se entiende que el evangelio es ir a cantar, a adorar, y mensajes motivacionales, que por cierto, se olvidan ya el día lunes siguiente. En síntesis, una rutina dominguera que solo permite recaudar dinero. Esa es la triste realidad de muchísimas congregaciones hoy en el mundo. Por esto que, frente a las realidades de nuestros hermanos, que si algún cónyuge rema para el otro lado o al lado contrario,
Pablo tiene un especial mensaje para ellos y que lo dejamos anunciado en el episodio anterior. Así que volvamos a leer lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 6. Y leo a partir del versículo 14. Dice: no estéis en yugo desigual con incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordancia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, en la versión cuarta de la Biblia textual. El apóstol tiene claro que en cualquier tipo de unión, ya sea marital, de amistad, noviazgo o incluso en los negocios, el yugo desigual es un problema que debemos resolver. El anuncio es claro y preciso: no estéis unidos en yugo desigual. El verbo que emplea en griego el apóstol es ginesté, que se traduce como llegar a ser, convertirse en y ponerse en. Lo que nos dice este verbo es de una decisión personal de hacerlo. Es una decisión que no proviene de Dios, dado que la palabra griega que Pablo está usando en este pasaje es heterosigeutes, que se traduce como yugo desigual. Heterosigeutes es una palabra compuesta que tiene una parte que es hetero, que significa diferente, y sigos, que es de yugo, que se pone. A diferencia del pasaje de Mateo capítulo 19, heterosigeutes implica que esto es una decisión personal no tomada considerando a Dios. Y por ello que Pablo deja preguntas que denotan lo opuesto una de otras, que son las siguientes. Y dice: ¿qué compañerismo hay entre la injusticia y la iniquidad? Pablo dice: ¿qué relación tiene o qué comunión tiene la justicia con la iniquidad, lo justo con lo injusto? ¿Puede alguien que vive una vida recta o uno que ha sido justificado por la fe estar con un pecador no arrepentido unido en algún tipo de asunto? Esa es la pregunta que está hablando Pablo. La siguiente pregunta dice: ¿y qué comunión hay de la luz con la tiniebla? El apóstol dice: ¿qué hay entre la verdad y el engaño? ¿Qué comunión tienen ambos? ¿Se puede estar unido a alguien que vive en mentiras, por ejemplo? ¿Que no vive la realidad y, lo que es peor, vive y cree sus propias mentiras? ¿Se puede estar unido bajo un yugo con alguien que piensa de esta manera o que actúa de esta manera? ¿Te vas dando cuenta? ¿Y qué concordancia, que es la siguiente pregunta, entre Cristo con Belial? Note el yugo desigual. Es comparable a comparar a Cristo con Satanás, porque ese es el nombre Belial. ¿Es posible esto, hermanos? Si alguien en cualquier tipo de relacionamiento no manifiesta su pertenencia a Cristo, el tal no es de él. Pablo dice en la carta a los romanos lo siguiente: pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9, en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Te estás dando cuenta que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo en él, ese no es de él? ¿Puedes tú tener un yugo con alguien así? La siguiente pregunta dice: ¿qué o qué parte del creyente con el incrédulo? Al igual que en el capítulo 7 de su primera carta a los Corintios, Pablo es enfático en la ordenanza de unión con incrédulos. Pero el escenario es que si un matrimonio vino a Cristo con la esposa o el esposo no convertido, Pablo dice que intenten vivir juntos. Pero si en un tiempo eso no funciona,
que se separen. En el caso de esta carta que acabamos de leer, Pablo se refiere en una decisión consciente de unirse en un yugo con un incrédulo. Aquí está lo grave del asunto. Por eso que él dice en la siguiente pregunta: ¿y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? En la primera carta Pablo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son santuario del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, en la versión cuarta de la Biblia textual. Y en la segunda vuelve a ratificar esto y hace prácticamente la misma pregunta: ¿qué acuerdo hay entre lo que Dios limpió y la contaminación de la idolatría pagana de este mundo? El yugo desigual, hermanos, es un asunto importante de abordar. Cuando no tenemos clara nuestra pertenencia a Cristo, nuestra identidad de reino, cuando tenemos un Dios del día domingo y en la semana somos los mortales comunes y corrientes que somos, es que pensamos que nuestras decisiones no le competen a Dios. Y voy a insistir y a reinsistir en esto, en que la vida secular o mundanal no es compatible con Cristo. No podemos servir a dos señores, hermanos. Por eso es lo que dije en el estudio anterior: para tener un matrimonio en Cristo, debes tener una pertenencia a Dios. Y si hay en ti alguna ideología, sobre todo en las hermanas, feminista o machista en los hermanos, es imposible que puedas tener una claridad de lo que significa Cristo, la vida de reino, y llevar un matrimonio en él. Pablo dice: ¿no saben que son santuario del Espíritu Santo? Y este es el problema: no sabemos lo que somos. Si usted cree que va a la iglesia, es de los miles, por no decir millones de creyentes que tienen mentalidad de templo en sus cabezas, en vez de mentalidad de hijo, de miembro del cuerpo de Cristo y parte del reino. Si no tienes mentalidad de hijo o hija, vas a unirte a un incrédulo hermano o a una incrédula, o vas a hacer negocios con impíos, con gente no convertida, o vas a amistarte con amigotes mundanos, o vas a mantener esas relaciones que no te llevan a nada bueno en tu vida. El gran problema es que no sabemos lo grave que es esta situación, ni las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y todo radica en no saber. Lo increíble de esto, hermanos, es que estoy seguro que algún líder ha predicado estos versículos y pasajes muchísimas veces. Pero estoy seguro que esto te entró por una oreja y te salió por la otra. ¿Por qué se da eso? Porque aún no hay una decisión en tu vida de ser de Cristo y aceptar lo que eso implica. Ese es el problema, hermanos. Cuando eres de Cristo, dice claramente Pablo, no sois vuestros, no nos pertenecemos, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso les digo, especialmente a las hermanas jóvenes, las liberales que hoy día tenemos en las congregaciones, las progres que hoy día declaran sus pensamientos en las redes sociales, que si tú crees que tu cuerpo es tuyo, déjame decirte que crees en una mentira. Porque si no estás en Cristo, le perteneces al enemigo, puesto que en tu cuerpo está el pecado. Y el pecado te llevará a cometer toda suerte de tonterías y malas decisiones por tus estructuras de pensamientos basados en lo opuesto a Dios. Es así de terrible, hermanos. El que está en Cristo sabe quién es, sabe que es santuario de Dios, sabe que el Espíritu Santo mora en él, sabe que es miembro del cuerpo de Cristo, sabe su pertenencia a los otros miembros, sabe que es un hijo o una hija de Dios, sabe que vive en un ámbito llamado el reino del Señor, sabe que no pertenece a este mundo, sabe que ha sido seleccionado por Dios antes de la fundación del mundo, sabe que es un embajador del reino que porta el ministerio de la reconciliación para reconciliar este mundo con el Señor. Sabe además que es un ministro del nuevo pacto o el pacto eterno en Cristo.
Y esto es para hombres y mujeres. Por ello que, si tú tienes clara tu identidad, podrás discriminar que tus decisiones no pueden llevarte a unirte a un yugo desigual. Cuando Pablo habla del yugo desigual, como él fue fariseo, está citando pasajes de la ley de Moisés a modo de ejemplo. Pues en la ley de Moisés dice expresamente, no ararás con buey y asno juntamente. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10 en la versión cuarta de la Biblia textual. Pablo se refiere en el yugo desigual en la unión de un buey, un animal de carga, con un asno, con un burro. Partiendo que el buey es un animal limpio, como lo declara la ley, fuerte y obediente. El asno, en cambio, es un animal inmundo, como lo dice Levítico capítulo 11. Y además, testarudo. Dado esta información, hermano, ¿te estás dando cuenta que mezclar no es una buena idea? El yugo es un instrumento de trabajo. El yugo desigual implica que alguien va a hacer más trabajo que el otro en esta condición. Por ello que no se junta el buey, que es trabajador, con un asno que cuesta que trabaje. ¿Lo va entendiendo? Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Cómo poner de acuerdo a un buey con un asno si son diferentes, hermanos? El yugo desigual se refiere precisamente a eso. El yugo lleva implícito trabajo, una labor. Por ello que no podemos ser tan insensatos de elegir mal y perjudicar nuestro propio trabajo. Con frecuencia vemos hermanas laboriosas, esforzadas, casadas con esposos que no lo son. Y vemos que sus matrimonios desequilibrados. Si bien hay hermanas estoicas que han soportado estas situaciones toda su vida, no son el modelo a seguir por las jóvenes. Porque es precisamente a lo cual no hay que llegar, a que usted, mi hermana, tenga que soportar a un individuo que se comporta como asno. ¿Me va entendiendo? Lo mismo pasa con los hermanos que son trabajadores, buenos proveedores para su casa, pero que no les es posible compatibilizar sus trabajos con la crianza de los hijos. Por otro lado, con frecuencia se ve a sus esposas despreocupadas, poco atentas, exigentes aún más y no diligentes en la crianza, ni hablar que tienen una alta tendencia a la flojera. ¿Verdad que estas realidades, hermanos, las vemos con frecuencia en nuestras propias congregaciones? ¿Y qué hace el cuerpo de Cristo en estos temas? Nada, hermanos, porque los hermanos de las congregaciones ni siquiera aún entienden lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Menos entienden lo que es ser familia y ni siquiera entienden su identidad. Por ello que estas situaciones deben ser abordadas porque como cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad no menor al respecto. Hoy la labor de ver todas estas situaciones de desequilibrios las deben llevar los pastores. Por ello que quienes llevan esta labor terminan descuidando también sus propios hogares y por consecuencia caen en los mismos flagelos, un círculo vicioso que hoy debemos romper como congregación, como cuerpo de Cristo, partiendo de entender que no podemos elegir, hermanos, yugos desiguales. Este estudio se enfoca precisamente en lograr hacer conciencia de nuestras decisiones y cómo podemos lograr de no seguir perpetuando círculos viciosos, sino al contrario, cómo podemos lograr un círculo virtuoso en donde la bendición de Dios que ya nos ha sido concedida fluya en nosotros y dé fruto en nuestras propias vidas. Si tú piensas en la actitud pesimista, pero hermano, es lo que hay, jamás podrás ver lo que el Señor tiene para ti. El yugo desigual es posible evitarlo si somos lo suficientemente humildes para dejarnos llevar por Dios a yugos iguales unidos por el Señor y no por el hombre. Para finalizar este episodio, el apóstol en 2 Corintios capítulo 6 parafrasea algunos pasajes del viejo pacto y los une y nos dice: habitaré entre ellos y entre ellos andaré. Esto lo registra Moisés en Levíticos capítulo 26, versículo 12. Salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor. Note lo que está diciendo el apóstol. Salid y separaos si estáis en un yugo desigual.
y no toquéis lo inmundo, como lo registra Isaías capítulo 52, versículo 11. Y la última parte dice, y yo os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Esto está en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14. Este fragmento está unido de varios pasajes, y lo hace Pablo para nuestro entendimiento, ya que el salmista David escribe, la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo tu decreto de justicia. Salmo 119, versículo 160, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pablo une estos pasajes para establecer un principio. No podemos ponernos bajo un yugo que no corresponde. En esto no hay validez con nuestras motivaciones, porque cualquiera que tengas, hermano, ni siquiera un hijo en camino, es razón para estar bajo un yugo desigual. De allí que merece especial atención a lo dicho en la carta por Pablo, pues nuestras decisiones se basan en una cosmovisión principalmente contaminada de información proveniente de diversas fuentes y que no proviene de Dios. Y como resultado, mis hermanos, es el fracaso y desgracia, no solo para los involucrados en el yugo, sino también para el cuerpo de Cristo. Tu decisión, hermana, tu decisión, hermano, de unirte a alguien que no te corresponde, ya sea en la materia que quieras elegir, porque Pablo no hace una distinción en la materia. Sabemos que principalmente se está refiriendo al matrimonio, pero él lo hace en todo ámbito. Por lo tanto, si tu decisión es consciente a unirte a alguien que tú sabes en tu corazón que no tiene a Cristo del todo y que no va a permanecer en el Señor, el resultado de eso, hermana y hermano, es el fracaso. Oremos al Señor. Amado Señor, cuán importante es hoy entender lo que Pablo está hablando en sus cartas. Estas realidades estaban en la iglesia de Corintio. Ellos estaban en estas situaciones en que no había una claridad. Y tú estás mostrando luz, Señor, a modo de comparaciones, para hacerlos reflexionar en las uniones bajo un yugo que no corresponde. Y en todo ámbito de la vida, no solo en la relación para establecer un matrimonio, en una unión marital, sino también las amistades. También tiene esto que ver con los negocios, con las finanzas. Señor, Pablo puso especial cuidado en estas cosas en ambas cartas en Corintio, porque los corintios tenían estos problemas. Señor, yo te ruego que nuestros hermanos que están escuchando este programa puedan examinar las palabras tuyas escritas en las Escrituras para que tengan un real entendimiento, porque hoy es necesario traer estos temas para que comencemos a tener conciencia de lo que estamos haciendo. Hoy día, cada ministro no tiene la claridad que lo que dice tu palabra y enseñan puras tonterías en los púlpitos porque lo único que quieren es entretener a la hermandad para sacarles a ellos dinero. Por eso que este ministro y este ministerio que estamos, Señor, formando a través de tu palabra no busca sacarle dinero a la gente. Al contrario, buscamos y perseguimos establecer la verdad de Cristo para todo aquel que está escuchando. Yo te pido, Señor, tu dirección para los siguientes episodios. Necesitamos más claridad. Necesitamos hablar la verdad tal cual como es. Padre, dirígenos en este propósito y que quienes escuchan sean abiertos sus entendimientos, sus mentes para escuchar tu palabra y hacer los cambios que hay que hacer. Necesitamos, Señor, decisiones que nos permitan caminar en el reino conforme al diseño que tú estableciste en las Escrituras y no de acuerdo a nuestra percepción y nuestros pensamientos. Saca la cosmovisión contaminada del mundo que hoy día están mis hermanos y mis hermanas para comenzar a entender que tu diseño no se equivoca, que si tú hiciste retroceder 4,000 años a los fariseos al diseño original, hoy es necesario 6,000 años casi después volver a buscar el diseño original, porque hoy sí que estamos en problemas, en un mundo contaminado, caminando al error y por sobre todas las cosas corrompido por el pecado. Te ruego, Señor, que esta realidad comience a cambiar en los hogares de tus hijos. Te lo pido para que en esta hora, Señor, cada uno de ellos busque tu rostro,
para hacer los cambios necesarios en sus vidas y podamos caminar felices y contentos portando la bendición y la luz de Cristo a este mundo que tanto lo necesita. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para el siguiente episodio para seguir conversando de lo que unió Dios y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Cristo, mi sabiduría, me humilla no entender tus caminos tan gloriosos, cada uno bueno es. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo, sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender, por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad, en la hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, aún velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra sea el sostén. Nunca vas a abandonarme, tú eres Dios por siempre fiel. Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo,